¿Alguna vez has oído hablar de los traders, del análisis técnico y del estudio de los gráficos para invertir? ¿Realmente funciona? Y además, vamos a ir un poquito más allá aprendiendo los conceptos básicos del análisis técnico y los pondremos en práctica para que tú mismo puedas empezar a hacer tus propios análisis. Venga, comencemos por lo primero. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de análisis técnico? Bueno, el análisis técnico, explicado así de forma sencilla, es la idea de que puedas mirar el gráfico de cómo evoluciona el precio de una acción y solo observando su forma y su comportamiento intentar anticiparte a lo que puede pasar después. No necesitas leer informes de la empresa, ni saber quién es el CEO, ni cuánto gana. Aquí lo único que importa es lo que hace el precio y en menor medida el volumen, es decir, cuánto se está comprando y vendiendo una acción. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué la gente es capaz de ganar dinero solo mirando el gráfico del precio de una acción, sin estudiar el negocio, ni las cuentas, ni nada? Porque al final, detrás de cada movimiento del precio, hay personas, o algoritmos programados por personas, que actúan movidos por emociones. Y esas emociones suelen repetirse: miedo, codicia, euforia, pánico. Lo curioso es que cuando mucha gente reacciona de forma parecida ante determinadas situaciones, eso genera patrones en los gráficos que tienden a repetirse. Y ahí es donde entra el análisis técnico, en intentar identificar esos patrones que con el tiempo han demostrado tener cierta fiabilidad. ¿Significa esto que puedes predecir el futuro? No. No existe una herramienta que te diga exactamente qué va a hacer el precio de la acción. Lo que sí puedes hacer es jugar con las probabilidades. Algo parecido a lo que hace alguien que cuenta cartas cuando juega al blackjack. El análisis técnico te da pistas, señales que, bien interpretadas, te permiten tomar decisiones un poco más informadas y, sobre todo, gestionar mejor el riesgo. Además, hay un fenómeno curioso que hace que el análisis técnico funcione aún más: la profecía autocumplida. Si miles de traders ven el mismo gráfico y todos identifican, por ejemplo, un nivel de soporte donde el precio siempre rebota, es muy probable que, al llegar a ese nivel, muchos empiecen a comprar. ¿Y qué pasa si todos compran? Que efectivamente el precio rebota. Entonces, aunque al principio fuera solo una expectativa, al final se convierte en realidad gracias a las decisiones colectivas. Por eso funciona, no por magia ni por superstición, sino porque el análisis técnico estudia el comportamiento humano reflejado en los precios. Y la psicología humana, por mucho que cambien las tecnologías, sigue siendo bastante predecible. No obstante, precaución. De la misma manera que no entras a un restaurante solo porque hay camiones aparcados fuera, no deberías invertir apoyándote exclusivamente en el análisis técnico. Los inversores más completos combinan los dos mundos. Primero, usan el análisis fundamental, es decir, el que estudia el negocio, para asegurarse de que la empresa o activo tiene sentido a largo plazo, y después utilizan el análisis técnico para afinar el timing de cuándo invertir y cuándo vender. Dicho esto, comencemos a entender cómo funciona el rollo. Lo primero que tienes que conocer son las velas japonesas. Las velas japonesas son la forma más visual y rápida de entender lo que ha pasado con el precio en un periodo concreto, ya sea un minuto, una hora, un día o lo que tú elijas. Cada vela te cuenta una pequeña historia del mercado. Te explico cómo funciona. Cada vela tiene 4 datos clave: la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Y con eso se construye su forma. Imagina que estamos viendo una vela de un día. Si el precio de apertura fue, por ejemplo, 100 euros y al final del día cerró en 105, tenemos una vela verde, porque el precio subió. Si en ese mismo día el precio más bajo fue 98 y el más alto fue 107, esos extremos se marcan con unas líneas finas que salen de la vela, lo que llamaremos las mechas o las sombras. La parte más gorda, el cuerpo, va de la apertura al cierre, y las mechas marcan los puntos más extremos del día. Si el precio cerró por debajo de donde abrió, es decir, si empezó en 105 y por ejemplo acabó en 100, la vela es roja, lo que indica que en ese periodo los vendedores dominaron. Si el precio cerrase por encima de donde abrió, la vela siempre será verde. Lo mejor de las velas japonesas no es solo ver una vela suelta, sino lo que pasa cuando juntas muchas seguidas, porque ahí es donde de verdad le empiezas a sacar partido al gráfico y ves la película completa, no una foto aislada. Lo bonito de las velas japonesas es que, con un solo vistazo, ya captas el estado de ánimo del mercado. ¿Ves muchas velas verdes grandes? Los compradores mandan. ¿Ves velas rojas largas? Los vendedores tienen el control. Pero lo mejor de los gráficos es que puedes detectar tendencias. Imagina que estás viendo velas de un día. Si empiezas a ver una serie de velas verdes con máximos y mínimos cada vez más altos, ya sabes que el precio está subiendo, que hay una tendencia alcista. Si ves muchas rojas encadenadas y cada vez los precios son más bajos, tienes tendencia bajista. Y si ves que el precio se mueve en un rango, sin mucha dirección, eso es un mercado lateral, donde nadie domina claramente.
Por eso, juntar velas no es solo ver colorines, es entender si el mercado está en modo subimos, en modo bajamos o en modo aquí no se mueve ni Dios. Y esa información es clave para decidir si entras, sales o esperas. Además, al ver muchas velas seguidas también empiezas a detectar patrones, zonas donde el precio rebota siempre, momentos donde hay mucho rechazo o figuras que se repiten y que los traders utilizan para anticipar posibles movimientos. De todos los patrones que existen, los más importantes son los soportes y las resistencias. Empecemos por el soporte. Imagínate que el precio va bajando, bajando y llega a una zona donde cada vez que toca, ¡pum!, rebota hacia arriba. Eso es un soporte. ¿Por qué pasa esto? Porque en esa zona hay muchos compradores esperando. Es un punto donde la gente cree que el activo está barato o donde simplemente la gente cree que el precio va a rebotar porque la última vez que estuvo ahí, rebotó. Así que en ese punto muchos entran a comprar y empujan el precio para arriba. Cuanto más recientes sean los soportes y cuantas más veces hayan funcionado, más resistentes serán. Muchas veces se forman soportes en números redondos, porque es donde muchos inversores han puesto sus órdenes de compra. Ahora la resistencia. Esto es justo lo contrario. El precio sube, pero llega a un nivel donde se frena, como si se diera de cabezazos contra un techo invisible. Ahí lo que hay son vendedores, gente que piensa que ya está caro y empieza a vender. Eso provoca que el precio se dé la vuelta, o al menos se quede atascado un tiempo. Lo interesante es que esos niveles no salen de la nada, son zonas donde en el pasado el precio ya se frenó o rebotó, y la gente recuerda esos puntos. Los traders los vigilan y actúan en consecuencia, lo que refuerza su importancia. Aquí vuelve el efecto de profecía autocumplida, como todo el mundo los está mirando, acaban funcionando. Además, muchas veces cuando un soporte se rompe, pasa a ser resistencia y viceversa. Por eso los soportes y resistencias son básicos en el análisis técnico. No te dicen exactamente qué va a pasar, pero sí te marcan zonas clave donde es más probable que el precio reaccione. Y ahí es donde los traders toman decisiones. Comprar cerca de soportes, vender cerca de resistencias o prepararse para actuar si se rompen esos niveles. Bien, hasta ahora solo hemos hablado del precio, pero os dije que además del precio, la otra variable que se estudia en el análisis técnico es el volumen. ¿Y qué es el volumen? El volumen es como el termómetro del mercado. Te dice cuánta gente está realmente participando en un movimiento, es decir, cuánta fuerza tiene lo que estás viendo en el gráfico. Porque claro, ver que el precio sube o baja está muy bien, pero si no sabes si hay mucha o poca gente detrás de ese movimiento, te estás quedando solo con la mitad de la película. Si nos ponemos exquisitos, el volumen realmente representa la cantidad de operaciones que se están haciendo, o sea, cuántos intercambios reales hay de ese activo. Si lo piensas, es como en una manifestación. Puedes tener a 5 personas gritando con pancartas o puedes tener a 500.000 de personas cortando las calles. No es lo mismo, ¿verdad? Pues en el mercado, igual. Un precio que sube con poco volumen puede ser un espejismo, algo que no tiene fuerza real. En cambio, si el precio sube con volumen alto, significa que hay consenso, que mucha gente está apostando por esa dirección y por tanto el movimiento es más creíble. Lo mismo al revés, si el precio cae y el volumen es flojo, puede ser una simple toma de beneficios o un respiro del mercado. Pero si cae y el volumen se dispara, cuidado, porque ahí puede haber pánico, ventas fuertes y la cosa puede ir a peor. Visto esto, hablemos ahora de patrones. Los patrones de velas son pequeñas combinaciones que, cuando sabes interpretarlas, te dan pistas sobre lo que podría venir después. No son bolas de cristal, pero sí te indican si hay indecisión, fuerza o incluso si el mercado está a punto de darse la vuelta. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el martillo. Imagina una vela que tiene una mecha larga por abajo y un cuerpo pequeñito arriba. Eso suele pasar cuando el precio bajó mucho en un periodo, pero los compradores entraron con fuerza y lo empujaron hacia arriba antes de que terminara la vela. El resultado, un martillo, que suele ser señal de que el mercado podría rebotar al alza, sobre todo si aparece en una zona de soporte. Otro patrón muy popular es la envolvente alcista o bajista, donde una vela grande se come a la anterior, lo que indica que los compradores o vendedores tomaron el control de golpe. Si lo ves en zonas clave, es un aviso de que el mercado podría cambiar de dirección. Otra muy mítica es el hombro cabeza hombro. Visualmente es lo siguiente: el precio sube y forma un primer pico. Ese es el primer hombro. Luego sigue subiendo, pero esta vez llega más alto, y ahí forma la cabeza. Después el precio vuelve a caer, intenta otro impulso, pero ese tercer pico ya no consigue superar la altura de la cabeza. Ese es el segundo hombro. Si trazas una línea por los dos suelos que dejó el precio entre esos picos, esa línea se llama línea de cuello, o neckline. En ese caso los picos se forman hacia abajo, y la ruptura de esa línea de cuello es hacia arriba. Cuando el precio rompe esa línea de cuello hacia abajo, es la señal de que la fiesta alcista puede haber terminado, y que viene un cambio de tendencia. También existe el hombro cabeza hombro invertido, que es lo mismo pero al revés, y suele señalar un posible cambio de tendencia de bajista a alcista.
Lo que tienes que entender es que los patrones de velas no funcionan aislados. No es ver un martillo en mitad de un gráfico y lanzarte como un loco, es verlos dentro de un contexto. Si aparecen en un soporte, en una resistencia o tras un movimiento fuerte, ahí sí tienen sentido. El análisis técnico siempre va de juntar piezas del puzzle, no de fijarte en un detalle suelto. Además de los patrones, hay otras herramientas que nos permiten obtener mucha información sobre el precio y el volumen de una acción. Hablamos de los indicadores. Los indicadores son herramientas que se colocan sobre el gráfico o debajo de él y que te ayudan a interpretar lo que está pasando con el precio. No te va a adivinar el futuro, pero sí te aportan datos extra que, combinados con todo lo que ya hemos explicado, ya sabes, las velas, soportes, resistencias, tendencias y demás, te permiten tomar decisiones con más contexto. Lo bonito de los indicadores es que condensan en números o en líneas cosas que tú podrías calcular a mano, pero que sería un coñazo estar haciendo todo el rato. Un ejemplo muy típico es la media móvil. La media móvil es literalmente una media, un promedio que se va actualizando constantemente en el gráfico para mostrarte de forma más suave cuál es la dirección general que sigue el precio. Imagínate que coges los precios de cierre de los últimos 10 días, los sumas y los divides entre 10. Eso te da un punto. Al día siguiente haces lo mismo, pero con los últimos 10 días actualizados. Vas dibujando esos puntos uno tras otro y se forma una línea. Esa es tu media móvil. Puede ser de 10 días, de 50, de 200, tú eliges el periodo, según lo que quieras analizar. Cuanto más corta es la media, más sensible es al movimiento del precio. Y cuanto más larga, más estable y más te marca la tendencia a largo plazo. ¿Y para qué sirve? Para identificar de forma rápida si el mercado está en fase alcista, bajista o lateral. Si el precio está por encima de la media móvil y la media apunta hacia arriba, la tendencia es positiva. Si está por debajo y la media cae, la tendencia es bajista. Y si está todo enredado y plano, el mercado está sin una dirección clara, tendencia lateral. Otro uso muy típico es el cruce de las medias móviles. Cuando una media de pocos periodos, por ejemplo 50 días, cruza hacia arriba a una más larga, como la de 200 días, mucha gente lo interpreta como una señal de compra. Y al revés, si cruza hacia abajo, señal de posible caída. Esto lo llaman la Golden Cross, el cruce dorado, o la Death Cross, el cruce de la muerte. Nombres muy dramáticos, pero que básicamente te indican cambios de tendencia. Otro indicador muy conocido es el RSI o índice de fuerza relativa. Básicamente te dice si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. O lo que es lo mismo, si se ha calentado demasiado al alza o se ha desplomado tanto que quizás toque rebote. Si el RSI está por encima de 70, el mercado podría estar sobrecomprado. Si está por debajo de 30, sobrevendido. Pero ojo, que esté sobrecomprado no significa que vaya a bajar ya. Solo te dice que se está estirando mucho la goma. También está el MACD, que parece complicado, pero es simplemente una herramienta que mide el impulso, o sea, la fuerza que lleva el mercado. Cuando el MACD, en el gráfico la línea azul, cruza el cero al alza o cruza al alza la línea de señal, la roja en el gráfico, puede ser una señal de que el precio va a subir. Y al revés. Eso sí, aquí viene un matiz muy importante. Los indicadores son un complemento, no la base. No es recomendable operar solo porque estos indicadores den señal de compra. Se usan como confirmación de lo que ya ves en el gráfico, igual que el volumen o los patrones de velas. Si todo encaja, la señal es más potente. Bueno, como una primera aproximación a este mundillo creo que ya está bien, pero no pienso acabar el vídeo sin hacer antes un ejercicio práctico para que veáis cómo se aplica todo esto. Lo primero, vas a necesitar utilizar una plataforma que te permita incluir indicadores y hacer toda esta parafernalia. Hay varias que son gratis, como investing.com o ProRealTime. Para hacer el ejemplo, vamos a analizar una gran empresa, por ejemplo, Alphabet, la matriz de Google. De primeras, vamos a tener solo lo básico, precio y volumen. Queremos hacer un análisis a largo plazo, con datos de unos 5 años. Por ello vamos a elegir que cada vela equivalga a una semana. Una vez lo tenemos, es hora de añadirle las medias móviles. Yo suelo poner una de 50 sesiones y otra de 200 sesiones al precio y una de 20 sesiones al volumen. De primeras ya tenemos que la tendencia alcista a largo plazo es positiva, aunque a medio plazo la tendencia es lateral. Eso sí, estamos asistiendo a un cruce en el que la media móvil de 50 sesiones está cruzando el precio a la baja, lo cual es positivo. Aunque no mucho, ya que la pendiente de la media móvil no es positiva. Lo siguiente que haremos será dejar nuestros indicadores RSI y MACD colocados. También os recomiendo poner el gráfico en escala logarítmica. Lo siguiente será localizar los principales soportes y resistencias. Los principales soportes están en las zonas de 150, 141, 85 y 51, mientras que las principales resistencias están en 190 y 206. ¿Y qué hacemos con esta información? Bueno, aquí podemos operar de dos maneras. La primera es comprar cuando el precio se acerca a un soporte y vender cuando se acerque a una resistencia, pensando que en ambos casos el precio rebotará. Otra opción es comprar y vender a rotura.
y es que cuando el precio rompe una resistencia, este suele dispararse, y la resistencia se convierte en soporte. Eso sí, es importante que la ruptura venga acompañada de un volumen alto. Por el mismo motivo, lo que hacen los buenos traders es poner un stop loss, es decir, una orden de venta automática justo por debajo de un soporte. De esta forma, los traders protegen su capital de grandes caídas y calculan el riesgo. Eso sí, recuerda apoyar tus decisiones con patrones y con indicadores. Veamos si hay algo interesante en este caso. Para ello, hagamos un poco de zoom en el gráfico. En este caso se ve lo que podría ser una figura de hombro cabeza a hombro, lo que nos alerta de un posible movimiento bajista. Y ya solo quedaría echar un ojo a nuestros indicadores, que se encuentran en tierra de nadie y no dan señal ni de compra ni de venta. ¿Y dónde habría sido un punto claro de compra? Pues en este gráfico ningún punto cumple con todos los criterios. No obstante, habría sido muy interesante entrar en septiembre de 2020, cuando la acción superó la resistencia que marcó previa a la pandemia. También habría sido interesante entrar en marzo de 2023, cuando el precio volvió a rebotar por tercera vez en el soporte de 85. Y por último, al romper la resistencia de 140, en abril de 2024. Pero no habría sido una decisión fácil, ya que en todos esos puntos el indicador RSI nos daba bastante sobreventa, y la rotura de 2020 no llevaba mucho volumen. Bueno, y hasta aquí esta primera clase sobre análisis técnico. Si has llegado hasta aquí es muy posible que te haya entrado el gusanillo y quieras saber más, pero yo personalmente poco te voy a poder ayudar. Eso es... Soy especialista en análisis técnico bursátil y domino la aplicación avanzada de los retrocesos y extensiones de Fibonacci para identificar niveles clave de soporte, resistencia y proyección de precios. He creado un programa de enseñanza paso a paso para que aprendas a interpretar gráficos, indicadores y patrones con un enfoque práctico, claro y orientado a resultados reales. En este entrenamiento aprenderás con Jesús Díaz de Trader, Investing a comprender la lógica y fundamentos detrás de Fibonacci, trazar retrocesos y extensiones con máxima precisión, confirmar señales y reducir riesgos con estrategias probadas, integrar Fibonacci con otros indicadores para decisiones más seguras.